Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Y tenemos ahora a la doctora María Guadalupe Zavala Silva, quien cursó estudios de licenciatura en Filosofía en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, especialidad y maestría en estudios sobre la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en la obra de la filósofa española María Zambrano Alarcón. Su libro, la denominada Condición Femenina en María Zambrano, 2009, fue galardonado por el Premio Estatal María Zambrano en 2008. Y el ensayo Morelia, Ciudad de la Luz y del Silencio, aporta datos inéditos al exilio de la filosofía en Morelia, desmitificando el exilio de la filosofía en Morelia, México. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, creador y responsable del proyecto Hacia una historia del pensamiento filosófico, las mujeres doctas del siglo XVII. Su investigación, respaldada por la beca postdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se centra en la intersección de los estudios de la mujer, la filosofía, la historia de las mujeres y la historia de la filosofía. Ha dirigido y coordinado los libros Reflexiones sobre Filosofía de la Naturaleza 2024, Cultura, Educación y Magisterio en la Escritura y Lectura de Mujeres Doctas del siglo XVI y XVII, entre otros. Y bueno, nos va a hablar de la duquesa de Aveiro en el Archivo Histórico de la Nobleza. Adelante, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Pues muchas gracias a todas y a todos por esta generosa invitación, especialmente a quienes organizan esta charla histórica, porque yo mejor que nadie sé cuánto hay tras, ¿verdad?, para poder llegar a este momento. Bueno, pues yo quiero compartir un poco de mi experiencia en el Archivo Histórico de la Nobleza. Estuve ahí en el año 2021 y en el año 2022. En aquel entonces realicé una estancia sabática de investigación y buscaba las redes intelectuales femeninas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esa fue la razón por la que llegué a la duquesa de Aveiro, a doña María de Guadalupe de Lencastre y Cárdenas, que también la puedo localizar en el archivo como Alencastre o como Lancastre. Ya saben ustedes que la cuestión de la ortografía, de la escritura varía y que tardarán todavía algunos siglos en establecerse ciertas normas, ¿no?, en cómo se escribe. Bueno, la sexta duquesa de Aveiro fue una interlocutora directa, una mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz, y entonces, digamos, es importante conocerla, más allá de los mitos que puede haber, y a veces de las leyendas negras también que se van construyendo y que se van dando en torno a ciertos personajes. ¿Por qué en el Archivo Histórico de la Nobleza? Bueno, el Archivo Histórico de la Nobleza es un recinto que se ubica en la ciudad de Toledo, en España. Es una gran mole en un edificio compartido con los digamos, con el patronato de los duques Medinaceli, y la mitad es el archivo y la otra mitad es el palacio. Es un lugar que, como pueden ver en la imagen, pues de difícil acceso, ¿verdad? Y esa quizás sea la principal limitante que tenga, precisamente porque en esta ala derecha, así como lo estamos viendo, está el archivo, y en el ala izquierda pues es parte de esta fundación, de esta organización que conserva todavía muchas cosas de los actuales herederos, ¿no? El Archivo Histórico de la Nobleza reúne más de 3,000 kilómetros lineales de documentos y tiene que ver con todas las familias pues de la nobleza y de los grandes de España, que han donado sus archivos, que los han dado en comodato o que se han comprado a través de subastas. Es un lugar exquisito y maravilloso, sin demeritar el trabajo que hay en los demás archivos, que estuve en muchos en España, pero si lo vinculamos al Archivo General de Indias, podría decir que es mucho mejor el Archivo Histórico de la Nobleza, en sus procesos, en todo lo que hay, en la atención,
absolutamente todo. Yo llegué a través de, bueno, uno hace la cita en internet. Esto no lo puse en la presentación, pero se los cuento en las cosas, digamos, finas. Entra uno a la página de Pares y ahí pues empieza, en mi caso yo buscaba a Doña Guadalupe, entonces me arroja que está en distintos archivos de España y yo observo que donde más hay es en el archivo histórico de la nobleza. Entonces dije, bueno, pues empiezo por donde hay más documentos y sobre todo porque en este archivo muchos de estos documentos estaban digitalizados. Entonces, una vez que escribo, que entro en contacto, me dicen que tienen casi todo digitalizado, estamos diciendo casi todo digitalizado, y te prestan discos duros con todas las imágenes. O sea, es exquisito. Es difícil ver los documentos en papel porque ya están procesados, guardados y están muy avanzados en relación al archivo, a los demás archivos donde llegas y te dan todavía todos los documentos y dices qué hay y dice pues quién sabe qué hay, búsquele ahí, ¿no? A ver qué encuentra. Ajá, a ver qué encuentra, busque allí. Ellos no, ellos saben qué hay, dónde está, cómo está, incluso a veces hay transcripciones ya. Es avanzadísimo. Entonces el jefe de referencia, una vez que uno se registra, envía todo, se da la cita, hay que llegar con cita porque ya les digo, se trata de un palacete y no se puede entrar. O sea, no, ya llegué al archivo, no. A no ser que haya una exposición, que haya algo específico para poder ingresar, pero generalmente es con una cita. Entonces una pues llega ahí, se presenta al área de investigación y viene el jefe de referencia o la jefa, según a mí me tocó un jefe un gran erudito, diría yo, y además una persona muy sensible hacia el tema que buscaba. Entonces va conmigo, me dice qué estás buscando, cómo todo, le digo qué estoy haciendo y entonces él me dice, por acá tenemos parte de algo que tiene que ver, porque también buscaba a Leonor del Carreto, que son menos documentos, te sugiero que empieces por las que tienen menos, ¿verdad? Y ya en una parte final, pues con la duquesa, porque con la duquesa tenemos miles de documentos y te vas a tardar, ¿no? Y dice, tan solo el catálogo de su biblioteca. Y dije, bueno, vamos a empezar. Entonces, también estando allí, me dicen, hay investigaciones previas, ya estuvo una alumna, ya existe una tesis de doctorado, y todo esto es muy importante, porque entonces se ahorra mucho de, digamos, pues, de la investigación, del estado de la cuestión y de las cosas que ya se han hecho, y además hay muchos documentos que ya se hicieron las transcripciones y pues te facilitan las cosas. Por eso digo que ese lugar es maravilloso, porque además han reunido. Y la duquesa de Aveiro, pues, si bien este título de Aveiro es de Portugal y en aquel tiempo se separan, cuando ella está viva, se separa la corona de Portugal de la española y entran en un conflicto gravísimo, ellos se van a ver arrastrados en ese conflicto, ella tiene que irse a España porque se va a casar con el duque de Arcos y después muere su hermano, que es el heredero para pelear, digamos, el ducado de Aveiro. Ella tiene que entablar un pleito con un tío, va a sufrir muchísimo, muchísimo, pero para poder acceder al ducado de Aveiro, que es más rica que el rey, o sea, es más rica que el rey de España, todo lo que va a tener de propiedades, necesita hacer un juramento al rey de Portugal, y eso significa no quedar muy bien uno de los dos reyes, ¿verdad? Para uno u otro iba a ser traición en ese momento, entonces se va a ver envuelta en ese conflicto que le llevará al rompimiento matrimonial con el duque de Arcos, a la separación total, y le llevará a que se vea condenada a estar en una especie de exilio en un lugar que ella no elige, porque hay cartas donde ella está solicitando a qué propiedades, a qué lugar se le podría enviar, donde dice ella, donde no me estén observando, se estén burlando de mí y gocen muchos de los de la corte, por supuesto, sobre mi dolor o a través de mi dolor. No me gusta, dice, verlo sonreír y gozar del dolor que estoy padeciendo. Entonces esta historia terminará avanzando en estas dos posturas antagónicas de Portugal, de España, y pasará un siglo y el último duque de Aveiro, pues entren a googlear qué le pasa al pobre hombre, y se acaba el ducado, después lo rehabilitarán, pero digamos la línea directa de ella
terminará con una traición o una acusación de traición que valdría la pena investigar mucho, con uno de los descendientes de ella. Y es un castigo terrible, terrible. Hay dibujos, hay todo lo que va a suceder, y bueno, esto va a suceder en Portugal, ¿no? Como traición al rey de Portugal. Entonces yo diría que ella merece una serie televisiva por todo lo que hay ahí, la trama y demás. Bueno, entonces yo no sabía nada de eso, Eso lo empecé a saber cuando leí la tesis, cuando estuve ahí y me di cuenta. Entramos entonces en Doña Guadalupe. Bueno, este retrato forma parte de es un retrato que localicé en una subasta sobre el retrato. Entonces, esta subasta se estaba dando acá en América y pues lo vi y dije, ¿cómo? ¿Es ella? O sea, investigando en internet. Y dije, ¿cómo que están subastando uno de sus retratos? ¿Cómo llegó ahí? Además es muy joven. Bueno, después investigando supe que entre las artistas una tradición del siglo XVII es que se envíen retratos, pequeños retratos, muchas veces pintadas por ellas mismas. No sé si es el caso de ella, no lo sé, pero sucedió con otras, envían retratos a amigas, a alguien que esté por el otro lado. Entonces, bueno, está en América. No sabemos cómo llegó al determinado lugar, hay cierta historia de cómo pudo haber llegado a este espacio de la subasta. Yo no me voy a dedicar a esto porque no lo he investigado y mentiría o me inventaría muchas cosas y no quiero hacerlo. El hecho es que este retrato forma parte de esa subasta, pero es ella muy joven. Entonces aquí está digamos el retrato completo. Y bueno, ella fue una mujer muy culta, tal como lo dice Sor Juana. Fue una mujer a la que Sor Juana admiró y a la que admiró muchísima gente docta de España, hombres y mujeres. Una de las cosas más importantes que tuvo fue su biblioteca, que era más grande que la del rey de España, para que se den una idea. O sea, estamos hablando de una mujer poderosísima. Esta es la nobleza. Ella era, pues ya saben ustedes, los ducados que forman parte o que se crearon para dar algún título a los hijos bastardos de los reyes españoles. Entonces ella forma parte, en el caso de Portugal, de una de las líneas antiguas bastardas, y por eso son ducados, ¿no? Entonces, pues ella, digamos, si hubiesen reconocido a su antepasado como príncipe, pues ella hubiese accedido, digamos, a la familia real o ser parte lo era a través del ducado, pero digamos, no lo era en este reconocimiento como de un linaje directo de sangre del rey, ¿no? Entonces ella pues va a pelear, va a ganar muchísimas propiedades en España, en Portugal. Y una vez que hace su testamento, que está en el Archivo Histórico de la Nobleza, va a tomar la decisión de separar los bienes de Portugal y de España. Y entonces sus hijos, que tenemos en la siguiente fotografía, esto está en el convento de Nuestra Señora de Guadalupe, en Extremadura, donde está la Virgen de Guadalupe, la original, digamos, vamos a decirlo, la más antigua. Y ella pues se llama Guadalupe, también que tiene que ver con la Virgen. Entonces, como ella es una mecenas, dentro de las obras pías que tiene es mantener este convento de franciscanos, ella pide que sea enterrada ahí, su cuerpo va a ser trasladado cuando muera y todo esto. Entonces, en estas búsquedas que yo hice a través del archivo histórico, pues terminamos en Extremadura y dormí en ese lugar maravilloso ahí con franciscanos y toda la cosa. Así que les recomiendo, porque se puede acceder al archivo y si te puedes hospedar ahí, es una hospedería para investigadores y para peregrinos, para las dos cosas. Sí, se hacen la reserva y como investigadoras está muy bien. Es un lugar maravilloso, es de franciscanos y uno puede conocer a la Virgen, a la original, ¿no? Está ahí, que además yo me sorprendí porque es casi negra. Y ese día de suerte que le habían quitado las ropas y entonces yo pude ver un poco a la Virgen semidesnuda, digamos así, ahí, ¿no? Entonces, pero además es un lugar maravilloso, es un lugar maravilloso. Yo viajé en el mes de mayo
pues se llama Extremadura el lugar porque es extremo y duro, ya sea frío o ya sea calor. Y en mayo, cuando yo fui, todavía estaba nevando, así para que se den una idea, en mayo. Entonces, bueno, ese es un lugar maravilloso. Entre todas las cosas y toda la historia que no terminaría de contar de la duquesa de Aveiro, porque me voy a centrar en la parte de la biblioteca y lo que tiene que ver con el archivo, quiero decirles que dentro de todas estas leyendas, mitos, historias, a veces en torno a Sor Juana, por ejemplo, quienes no van a estudiar, digamos, no buscan más allá de las leyendas y de los mitos que se han construido en México en torno a Sor Juana, siempre estamos buscando a la amante, al amor, al esto, a lo otro. Pero cuando uno entra al archivo histórico de la nobleza, se da cuenta que es muy difícil entrar a un convento y que hace falta una bula del Papa para poder entrar. Y que no es sencillo entrar a todos estos lugares. Entonces vamos a ver a duquesas, a marquesas, a gente de la nobleza española que necesita solicitar estos permisos al Papa. Y en el archivo de la nobleza pueden ver mucho, sobre todo de las mujeres dedicadas al arte, que hay muchísimas. O sea, es un lugar. Yo pensaba ahora en Ale, en los testamentos, pues ahí ese lugar es la cuna de los testamentos. Ahí están las señoras que tienen testamentos, ¿no? Bueno, ella entonces, en esta idea tan devota, tan piadosa, estamos en el siglo XVII, O sea, la mentalidad es Dios. Dios es el centro del universo y todo gira en torno a Él. Entonces, cuando se está dando acá el proceso todavía de dominación y de conquista, ella va a participar como la madre de las misiones de las Californias. El padre Quino no sería el padre Quino sin el poder que está atrás, y el poder que está atrás es ella. ¿Sí? También de mucha gente que va a China, que van a las Filipinas, que van a Japón, es ella la que está financió más de 50 años de misiones de evangelización, y también pugnaba por el derecho de gentes, es decir, que a esta nueva gente de estos lugares que eran desconocidos se les tratara como gente. Porque a veces en la filosofía el derecho de gente sí se habla de los portugueses, de los jesuitas, de algunos filósofos, pero se les olvida que ella ya con el poder que tenía luchaba en la vida práctica, escribía a esos misioneros para que le dieran un trato digno a esta gente del otro lado. De hecho, algo que le interesó también muchísimo a esta duquesa de Aveiro, y que está también en todos estos archivos que les digo que son miles de documentos, tiene que ver con el rescate de la historia. Ella quiere comprender cómo es posible que en el Nuevo Mundo, en este lado, existan personas, uno, que no conocen, como sabemos, la idea cristiana, ¿verdad?, de Dios. ¿Y cómo? Bueno, ya sabemos nosotros en historia que habrá muchas explicaciones. Una de ellas es que de las 12 tribus que salieron por allá, quedó perdida una acá, y que esta es la continuidad al paso de los siglos, de los milenios, digámoslo así, se fueron olvidando de su pasado, pero que tiene que ver con el paso de una de las tribus de Israel. A ella le interesaba saber si esto era verdadero, qué había allí, ¿no? Pero entonces dice, bueno, documenten cómo hablan, documenten si tienen escritura, documenten su música, documenten sus obras, documenten. Entonces, muchos de los misioneros de este lado, que van a documentar mucho de los lenguajes y van a hacer gramáticas, las están haciendo a solicitud expresa de ella. Ella no puede viajar por la situación que tiene y que está viviendo en Madrid, que es muy difícil pelear con toda la realeza, con toda la nobleza española por el ejercicio de la libertad, que es lo que está haciendo. Esta división de que el reinado, digamos, español se separa del portugués, pues a ella la escinde también. Entonces es una mujer de carne y hueso que está padeciendo en su carne propia la separación de esos estados, y que le duele porque está en medio y además tiene propiedades. Entonces, bueno, en el archivo de la nobleza, pues hay que intentar pensar como ellos, sí, aquí ya lo sabemos, ¿verdad? Sin hacer juicios, porque si uno empieza haciendo juicios, pues no le va a salir bien el trabajo. Entonces ellos tienen toda esta mentalidad, y va a financiar las evangelizaciones que se van a dar hacia las Californias sobre todo, y lo va a financiar porque para ella es muy importante que se sepa
esta historia, ¿de dónde viene esta gente? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Por qué están así dispersos? ¿Por qué no conocen a Dios? Y otra cosa, se está dando el movimiento protestante. Entonces ella dice a sus misioneros, por cada iglesia que me tiren en Países Bajos y demás, las Provincias Unidas de Utrecht, los protestantes, vamos a levantar una en el otro lado. Es un proyecto que tiene que ver con la restitución, como lo sabemos, de la idea cristiana de Dios versus la idea cristiana de los protestantes. Y es muy importante esto. Se están dando dos batallas, de hecho, en el mundo de estas mujeres poderosas y a la vez teólogas también, y muy eruditas como ella. Vamos a tener en el mundo protestante a Ana María van Schurman, que a mí, la verdad es que estoy enamorada de Ana María van Schurman. De la duquesa también, pero ya pasó un poco ese amor, más ahora de Ana María, ¿no? Entonces, esta mujer, con todo su poder, con todo su dinero, los va a financiar y de hecho va a tener incluso problemas sobre amo más a los jesuitas, amo a los franciscanos, amo a los agustinos, ¿qué hago? Y esto se va a revelar en este monasterio el día que ella muera, porque entonces dice que me pongan el hábito de los jesuitas, ese muy abajo, el segundo, bueno, el que se exponga, que sea el franciscano. Y aparte, les decía en las leyendas negras, siempre se nos dice, ay, Sor Juana escribió con sangre la firma. Pues ella escribió toda la autobiografía, completita. O sea, ahí tenemos, uno escribe la firma y ella toda la autobiografía, está en su pequeño sarcófago, ahí está. Yo les pregunté que si alguna vez lo han abierto, dicen que la iglesia no ha concedido los permisos por la figura tan importante que es. Entonces, digamos, habría que convencer a arqueólogos, a un gran equipo para que lo abrieran, y está su autobiografía y está escrita en sangre. Entonces, eso está ahí como, digámoslo así, una reliquia. Mucha gente pues hace turismo cultural, porque de verdad es que hay que ir al espacio donde está, hay que verla, y esta imagen no la tomé yo, pero forma parte de las imágenes que se han tomado dentro, porque este cuadro bastante amplio está muy cerca de su nicho, digamos, donde está sepultada, donde está resguardada, que lo vamos a ver en la parte final. Entonces, bueno, ella va a tener estos dos hijos, que ya les digo, se dividen el ducado, va a tener a Isabel, que va a tener también un gran poder, y los tres van a recibir parte de su legado cultural y de su legado económico y político y demás. Entonces, ahora a mí me gustaría, si se puede, que no estoy segura si se pueda por el internet. No se va a poder, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí se puede? Ah, si me das el favor de darle un clic al hipervínculo. No se puede. Sí. Creo que no lo... Está bien, si no se puede, no pasa nada. Lo pueden hacer ustedes. Bueno, este es el enlace que va directo al Archivo Histórico de la Nobleza. Entonces, a través de ese enlace, yo quería darles un ejemplo de lo que se puede encontrar, pero... no pasa nada, no te preocupes. Si quieres, regresemos a la presentación. Si quieres, dale a la que sigue, por favor. Sí, no pasa nada. Es la dirección. Ajá, es la dirección, pero me interesaba que vieran el árbol, porque tiene que ver, el Archivo Histórico de la Nobleza es esto, es genealógico, es heráldico, digamos, es el legado de quienes son hijos, son todas estas grandes familias de España, los grandes de España, y que también van a venir acá, Bueno, acá no va a haber príncipes y esto, acá van a venir precisamente los bastardos, los duques, las duquesas, las marquesas, las otras, los hidalgos. ¿Me haces favor la que sigue? Sí. Bueno, ya visto que no podemos entrar al archivo, yo les traje un poquito. Bueno, esta es la biblioteca que me interesa. El catálogo está completo. ¿Qué sucede con su biblioteca? Bueno, sucede que ella la hereda.
la hereda al convento de Marchena, que está en Sevilla, y la biblioteca, con las leyes tipo Lerdo, que tuvo España también a finales del siglo XIX, se va a dividir, sale de los conventos, y algunos pasan a propiedad de la universidad principal, que en ese caso es la de Sevilla. También tenía la Complutense de Madrid, la Marqués de Valdesillas, que es otra superbiblioteca, también suele tener algunos documentos de esta, digamos, de este reparto que se hace y esta colocación en las distintas bibliotecas de muchos de los acervos que están en los conventos, ¿sí? Entonces, la biblioteca pues queda por distintos lugares. Ya no está resguardada porque el Estado decide que así sea. Entonces, rastrearla en este momento, bueno, es muy difícil. Seguramente sí existen, también en el archivo de la Real Academia de Historia. Real Academia de Historia, ¿sí se llama? La Academia de Historia, no sé si es real, pero la de Historia también tenemos documentos. Y bueno, está la biblioteca, que tiene que ver con el acervo, lo que estudiaba la condesa de Villumbrosa, que ya les sonará por alguna carta de Sor Juana Inés de la Cruz, de estas mujeres doctas de las que hablan. Pues resulta que son parientes también. Casi todos los que están en la nobleza pues son parientes, ¿verdad? Entonces a ella le gustaba mucho ir a estudiar a la biblioteca de la duquesa de Aveiro, condesa de Villumbrosa, que se llamaba María Petronila Niño de Rivera de Guzmán, algo así. Entonces tiene como 10 nombres. Y ahorita les digo, bueno, este libro es del que les hablé, donde ella solicita sobre la historia, y se va a publicar este libro. A ver, me explican todo esto histórico para poder entender de dónde es aquella gente, viene, no viene de por ahí. Pasamos a la que sigue. Y bueno, esta es ella, esta es la parte de atrás, que no termino de entender si es de este retrato que está en el Prado o está en la Academia de Historia, que hay dos con una diferencia muy corta de años, pero es ella, aquí más o menos con 76 años, si hacemos caso un poco a lo que dice atrás. Entonces aquí ella ya está retirada, usa un hábito, ya les digo, es una mujer muy piadosa y demás, y ya se estará preparando para la muerte, que acontecerá en 1715, porque en ese mundo cristiano y religioso de ellas y de ellos había toda una preparación para la muerte, habría un buen morir, un buen vivir y un buen morir, que a veces se olvida toda esta parte y todos estos rituales tan importantes que tenían, ¿no? Entonces, vamos, bueno, el monasterio, este es su nicho. Sí, me parece que ya no hay otra. Sí. Ah, no, ya no, llegó hasta ahí. ¿Podemos pasar a la biblioteca, por favor? A las imágenes. Bueno, esa es la biblioteca, el catálogo de su biblioteca. Y no sé cuál sea la forma más sencilla. Una antes, este inventario que manda a hacer. ¿Por qué se manda a hacer este inventario? Pues precisamente a su muerte, para saber qué se le va a entregar al convento de Marchena. Y esto es maravilloso. Entonces, quizás podríamos ir pasando página por página. Aquí se va a hacer el inventario. Ella tiene la mejor biblioteca en libros en hebreo, que ya saben ustedes que para el siglo XVII y para todo el mundo cristiano, Dios se comunica pues en lengua hebrea, ¿verdad? Es la lengua en la que se da la comunicación, entonces es muy importante saber hebreo. Forma parte del mundo, para que, por lo menos en la investigación que yo realizo, para que una mujer pueda ser docta, tiene que tener nociones mínimas o básicas de hebreo, porque si no, pues no puede ser. Latín, claro, dominarlo. Aquí vamos viendo. Tiene más de 4,000 volúmenes aquí documentados. Y ahora, es que esta computadora se me ha trabado. Esto es todo lo que tiene que ver con la historia, con la B. Bueno, cada libro necesita investigarse, ¿verdad? Analizarse, documentarse de quién es. Esto siempre, de hecho, las tesis que se han hecho sobre ella, ahí se para siempre todo. Dicen, bueno, está, pero ahora ¿quién le entra, no? ¿Quién le entra a estudiar la biblioteca? Es una de las bibliófilas más importantes. Sobre las bibliófilas, Nieves Baranda tiene un artículo muy bonito en el que hace referencia a esta biblioteca.
Bueno, se piensa que ella hablaba, bueno, hablaba y escribía hebreo, latín, francés, inglés, alemán, portugués, español, muy posiblemente árabe. Entonces, estamos frente a un mundo de mujeres pues doctas que al menos van a dominar 8 lenguas. Y bueno, pues era la jefa, ustedes imaginen, el general, por ejemplo, jesuita que estaba aquí en Guadalajara, le preguntaba sobre decisiones que se tenían que tomar en torno a las Californias. Sí, el padre Quino va a haber correspondencia con él, solo que no está en el Archivo Histórico de la Nobleza, está en la Biblioteca Huntington. Entonces cambiaríamos, ella está en muchas bibliotecas, digámoslo, ¿no? Pero cambiaría, miren. Apenas vamos en el 185. Sí. Y es que cuando entramos al archivo hacemos el filtrado, ponemos su nombre, Sexta Duquesa de Aveiro, y entonces en la búsqueda, en principio nos va a decir en una parte, hay 18 documentos, sí, 18 documentos, pero 18 documentos, pues no sé, con 2000 fojas. O sea, y entonces la cosa empieza a cambiar. Yo cuando lo vi dije, ¿por qué me diría que había tantos si solo son 18? Y cuando me llevan el disco duro y dije, ah, caray, ha cambiado esto. Pero la biblioteca se puede descargar, ya es libre, ya se ha digitalizado, ya se hizo pública, digamos, ya se publicó y entonces se puede descargar desde el Archivo Histórico de la Nobleza. Todo está en pares. Todo está en pares, se puede. A mí me gusta esto de los españoles que no lo guardan, aunque tengan esto de que se dice, ay, lo guardan como el Cid con 7 candados. No es cierto, aquí lo guardamos como el Cid, no con 7, con 17, con 27. Es más, aquí, perdón que lo diga, pero aquí ni catálogo completo hay de los archivos y habla de que no tenemos gente especializada en los archivos, lo siento mucho, lo tengo que decir, pero todos los que vamos a archivo nos encontramos el primer problema que se trata de la persona que nos atiende en el archivo, y si le enviamos un correo, si nos va bien, nos contestan en 6 meses, o nos dicen, no existe ningún proceso para venir al archivo, así me ha pasado, venga, y cuando llegamos al lugar, dices que no hizo todo el proceso, y digo, pero si me ha dicho, tengo la carta, no sé quién se lo escribiría, pero no fui yo, y digo, bueno, o te la cobran, sí puedes, te la cobran, y dice, entonces, yo les dije, es un escáner, y es un zoom de 500 para leer, no, dice, lo toma con su foto, con su cel, perdón, y le dije, ¿cómo? O sea, ¿me la va a cobrar? Y yo la tomo con mi teléfono. ¿Qué servicio? Dice, eso es en un archivo muy cercano aquí, y dice, es que eso lo estableció el ayuntamiento, y dije yo, bueno, si no queremos pagar, hay que escribirle al del ayuntamiento, y digo yo, ¿por qué? O sea, estas son las cosas de nuestros archivos, y entonces, además, si se encuentra un documento, otra vez se oculta como, bueno, en mi proyecto mi idea es ponerlo a disposición de quien quiera estudiarlo. Yo, bueno, no son gratuitos, uno paga también, pero ya si se registran en la agenda y en lo de pares, lo tienen en su agenda y mandan digitalizar. Las cosas que no están hay que pagarlas, pero el costo nada tiene que ver con el costo de aquí, o sea, son centavos. Y no sé, yo pagué 20 euros por, pues, hasta cantidades de documentos, ¿no? Y aquí, pues, no, es una foto y 300 pesos, ¿cuánto estaba? 400 pesos, una foto, sí. 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 Y te pueden suspender, por supuesto, si te cachan. O sea, hay que acatar la regla, yo soy de acatar las reglas, pero a veces de verdad es que uno viaja de tan lejos y dices que no es posible. Y entonces, ¿qué haces? Pues transcribes. Transcribes, no te queda otra que transcribir. Bueno, con ellos no transcribes, eso es algo maravilloso en este archivo. Con ellos tú te llevas todo y lo procesas en tu casa. Y si tienes problemas, les escribes, es que este documento no se ve bien, te lo mejoramos, vamos a solicitar que se haga una mejor reprografía. Y como ya lo pagaste, no te lo cobran doble. No, ellos son exquisitos, vean, o sea, todo. Bueno, y también estamos hablando de una mujer muy poderosa que tiene como 6 escribanos y por eso la letra es legible y es bella. No crean que ella escribió, o sea, ya no escribía, ella dictaba, ¿no?
ella es un poco pues como Cristina de Suecia, la reina, ¿no? Tiene 6 secretarios. O sea, es difícil que encontremos su letra, aunque escribían muy bien, que son mujeres pues formadas en este mundo clásico de su tiempo. Bueno, pues ya se dieron una idea de cuántos documentos hay. Si gustas podemos ver, regresar. Los juicios, la agenda de pares. Sí, lo traje, bueno, está a su disposición, pero es un poco para que vean el proceso que hay que seguir y estos tips que hay que tener. Si ustedes se van a desplazar al Archivo Histórico de la Nobleza hoy, yo les diría, deténganse. ¿Por qué? Porque ellos se los mandan todo aquí a casa o ustedes lo descargan. O sea, ir allí, ¿cuándo van a ir? Pues cuando el documento no esté, cuando esté en estos nuevos documentos que no se han procesado, porque no tiene caso gastar dinero si todo está ya a tu disposición a la distancia. Entonces, en el caso de ellos, pues sí, ahora si van al archivo de Indias, pues sí, váyanse allá y váyanse con mucho tiempo y prepárense a 15 kilómetros lineales de papeles. Yo ahí tuve una mala experiencia, muchos fajos de papeles y nada, meses y nada. Ya sabemos que esto es el archivo, pero en el Archivo Histórico de la Nobleza, como ya está procesada la información, o sea, digamos, que no encuentres nada es muy difícil. Más bien ahí, yo pienso que el que busca, encuentra. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ustedes saben, en pares abren una agenda, esta agenda del investigador, van guardando todos sus documentos, van guardando todas las búsquedas, van clasificando y les va diciendo qué está digitalizado, qué no está digitalizado. También pueden hacer una búsqueda. Esta es lo de la agenda, se generan su usuario, todo, están todos los formularios para enviar su pasaporte si tienen, su credencial de elector, les pueden asignar un número, también pueden sacar a la distancia, aprovechando en lo de pares, se hacen la solicitud del registro para estar en todos los archivos que forman parte de pares. O sea, eso es un banquete pues de archivos, pero yo solo estoy en entonces este es el proceso. Es muy importante leerlo porque si no uno pierde el tiempo en la base de datos y no, hay que leer, hay que ver cómo se hace y una vez estando ahí empezar a solicitar. Y ya les digo, se los envían hasta su casa, se envía a través de transfer, se hace el pago y eso sí, solo cuando se envía el transfer hay 24 horas para hacer la descarga total, ¿verdad? No se puede más y hay que resguardarlo muy bien porque no lo van a repetir. Y bueno, yo lo traje así un poco porque no se puede subir al ciberespacio sin su permiso. Yo les digo, gestione un permiso, lo podemos hacer, pero nunca con fines, digamos, económicos. Si ustedes van a vender un libro y van a poner los documentos completos, entonces sí hay que notificar al archivo y hay que pagar los derechos que se tienen que pagar. Si es investigación para tesis, para artículos que no tienen que ver con un intercambio económico, no hay ningún problema. Con esa primera solicitud que se hizo podemos publicar, porque después sí son muy de ley, sí sancionan. Y aquí, ¿por qué es importante acatar la ley? Porque es el Archivo Histórico de la Nobleza y ya les digo que hay documentos que están en comodato y ustedes no se van a enfrentar al Archivo Estatal de España, ustedes se van a enfrentar al conde, al duque, o sea, a los herederos, si no acatan la regla del archivo, sobre todo los que son en comodato. Y entonces ahí también nos van a decir cuáles archivos se pueden publicar, cuáles archivos no se pueden publicar. Por ejemplo, se tiene acceso a muchos testamentos, pero no necesariamente, sobre todo cuando hay disputas, porque las disputas son arcaicas, ¿no? Que están peleando, que son el hijo de no sé quién, ¿verdad? Entonces, bueno, yo con esto quisiera, no sé cómo vamos de tiempo, 12:40, yo creo que está bien para charlar un poco. Quisiera decirles que el tema que ustedes elijan, a la figura que ustedes elijan, pueden entrar aquí. Yo estoy segura que podríamos encontrar cartas de Sor Juana algún día, porque
el archivo sigue recibiendo siempre donaciones o documentos en comodato. Si se fijan en la página, está procesando, siempre está procesando, siempre. Y yo vi unas cosas que quienes trabajan en historia militar, hay una persona muy olvidada que es el hermano de doña Leonor del Carreto, la virreina de acá, la de Nueva España, Otón del Carreto. Hay de cartas sobre él increíbles y no se han dignado a hacerle una historia, porque él estuvo en Países Bajos durante el problema más fuerte de los protestantes. Otón del Carreto, él está ahí y están digitalizados muchísimos, hay cartas en clave. Bueno, es un banquete lo de Otón y muchas otras figuras que han pasado desapercibidas. Yo busco a mujeres a través de sus hermanos, de sus amantes, de sus tíos, de sus herederos, y trabajo mucha correspondencia, y ahí es donde voy llegando que hay. Y los testamentos, pues lo que yo observo es si tienen bibliotecas, si tienen instrumentos científicos, y para saber si forman parte de este mundo de las y los eruditos, que es lo que a mí me interesa. En la historia de la filosofía que estoy haciendo sobre filósofas del 17 específicamente, a las que yo llamo mujeres doctas, porque ellas no se llamaban a sí mismas filósofas. Entonces, este mundo, digamos, no es tan reducido como yo pensaba, es un mundo que cada vez es más amplio, pero es un mundo muy difícil, porque escriben en las distintas lenguas que dominaban, y entonces yo tengo muchos problemas ahí sobre eso. Mi acceso es limitado y siempre tengo que recurrir a traductor. Ahora ya está Google, ¿no? Uno ya puede leer un poquito. Digan lo que digan. Ha facilitado la vida porque yo pagaba mucho traductores, entonces con eso pues ya me doy una idea de qué están hablando, conceptos claves, uno puede investigar y va reconstruyendo algo, porque no sé cuántos sepan, pero yo pongo cartas en hebreo y pongo la cámara a lo de Google y hace la traducción. Y también puedes leer y está haciendo una traducción. Es más, me inscribo en muchos workshops y no me importa en qué lengua son, si tratan el tema, y le pongo traducción simultánea y me está haciendo la traducción y estoy escuchando lo que se va diciendo. Hay que utilizar las herramientas, y esas herramientas pues están en este archivo, porque les digo, sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que es el más moderno, más que Simancas, o sea, Simancas pues es el súper archivo, ¿verdad?, por excelencia, pero este es el de la nobleza, y la nobleza a lo largo de la historia escondió muchos documentos, los herederos no querían que se supiera, se guardaron, y ahora en el siglo, pues a finales del siglo XX y en el siglo XXI es que se están entregando y que vamos a poder conocer otras historias. Por eso les digo, o sea, la historia está por reescribirse con todos estos documentos. Pero ¿saben qué es tan triste? Que el día que yo estuve allá, bueno, estuve en la pandemia, los días que estuve allá, bueno, no los días, duré meses, pero hubo semanas en que solo estaba yo. Pues consultan en línea, pero muchos no saben que existen. Los historiadores, y aquí me atrevo a decir en México, no saben que existe. Y luego como uno llega y es un palacio y dices, ¿si será aquí? Sí, es allí. O sea, te impone, ¿no? Y no pueden llevar visitantes, pero no importa, o sea, es un banquete el lugar. Entonces, yo siempre recuerdo a doña Margarita Peña, ¿no?, cuando decía viaje al centro de las bibliotecas, pues un viaje al centro del Archivo Histórico de la Nobleza, pues por turismo, si quieren conocer, aunque ahí no van a entrar a la exposición, su lugar de trabajo, y no se entra a ningún área del palacio, excepto si les dan permiso en alguna exposición. No hay mucho que ver, o sea, le van guiando a nosotros y le guía un policía, o sea, no. Siempre vas con escolta. Si no estás sola, nunca estás sola, ¿no? O sea, eso no existe en los... Creo que en ningún archivo de España existe eso, ¿no? Yo tuve la experiencia de la Biblioteca Nacional, un día estaba trabajando y pues algo hice mal al dar la vuelta a un documento y vino un policía que estaba lejísimos y me dice, tenga cuidado al girar la página. Y yo dije, ¿cómo me vio? Ay, pues tenía la cámara aquí en la lámpara que veía todo lo que estaba haciendo, y él tiene muchas pantallas y uno cree que no lo están mirando porque ellos están muy lejos, no, tienen toda una sala donde están mirando,
están asignados cómo tratas el documento, así que nada se puede ocultar. Ahí fue donde yo vi, con razón no están, pues está la cámara. Claro, ya no la buscaba, pero me di cuenta que la única manera de saber que yo le había dado la vuelta mal es que él estaba ahí. Y claro que nos dan todos los utensilios, cuando te dan documentos para la revisión de los documentos, que también son cosas que acá no existen, el cojín de no sé qué, el peso. Yo la verdad confieso que un día me llevan, yo de lejos vi, dije, me traen un rosario, ¿qué me traerán? Y tenía que ver pues con una tira, que no sé cuál sea el nombre, de peso, para los documentos, para que no se maltraten, para que no se volteen, ¿no? Y también te dan medidas, depende del tipo de papel, el tipo de lo que tengas. Entonces, bueno, y acá ni guantes nos dan, hay que llevarlos. Allá te lo dan todo, guantes especiales. Entonces, bueno, yo ya con esto entonces... ¿Y te dan guantes para manipular el material aquí? Bueno, aquí casi todo, en mi caso yo elegí digital la mayoría, pero los pocos documentos que manipulé, ellos te dan guantes, pero son guantes de algodón. Porque en el archivo de Indias... No, es que el archivo de Indias... Los guantes al entrar dicen que no debes usar los guantes. Exacto. Uno con sus guantes. Eso no usan de algodón. Y sí, exacto. Y en el archivo de Indias... Híjole, en el archivo de Indias, como dijo doña Margarita Peña, a veces uno por la ventana le quiere hacer así, ¿verdad? Es muy distinto el trato. Yo el archivo de Indias, Es que es mucha gente, ¿no? Los que están allí investigando, entonces... No dejan entrar a tantas, máximo éramos 20, y no dejan entrar en equipo tampoco. Si llevas ayudante no puedes hablar con él, o sea, yo creo que son más estrictos. Y acá, al estar digitalizado el documento, pues te dan los discos, y ese disco no tiene un documento, o sea, tiene cientos, miles de documentos, y tú si no quieres esa carpeta le puedes echar un ojito a todas las demás. Entonces tienes acceso y con ellos el legajo y te aguantas y a que te toque y otra vez y otra cosa, si hace frío, híjole, ahí sabes lo que es tener los dedos morados de frío, porque yo fui en el tiempo de la pandemia y abrían la ventana y tenías un frío porque te quitan las chamarras, los suéteres, pues para que no te robes nada, ¿verdad? Aparte de que tienen un super filtro y dices, no puede ser. Entonces, pues todos estamos como pollitos ahí y con las ventanas abiertas, y yo duré muy poco, ese día aguanté como 4 horas y dije, o sea, se me van a caer los dedos. Tenía mucho frío y todos están igual. Entonces, pues sí, una blusita manga larga, un suétercito delgadito, muy delgadito, pero todo lo que tenía que ver con algo bromoso, los abrigos, te lo quitaban. Donde te pudieras guardar algo, te lo quitaban. Entonces, sí, y también salir al baño es difícil allí. Sí. O sea, tienes que entregar todo. Tienes que entregar todo y guardar y ya ir al baño. Y regresas y otra vez. Y en el otro no, estás libre y sí, bueno, están los pasillos, está el policía, pero una vez que estás dentro, digámoslo así, que ya tienes todas las credenciales, bueno, también te van viendo por las cámaras, obviamente, y está el baño, es muy práctico en el de la nobleza. A mí me parece que los de la nobleza son rigurosos en sus procesos, y como tienen todo, como tú en realidad no tienes contacto con el papel, y si te robas el disco duro, que sería muy difícil robártelo, o sea, digo, te puedes llevar, ellos te lo van a enviar, o sea, te lo van a compartir, no hay razón para que te robes nada más que pagues el derecho. Y allá generan, pues generan condiciones, ¿verdad?, para que alguien que viaje de China corre el riesgo de llevarse un papel. Sí. Y en ese sentido, bueno, muy ilustrativa la charla, y en ese sentido mi pregunta va, pues, con el asunto del presupuesto. Es decir, sí sabemos que es la nobleza y que seguro tienen dinero y por eso resguardan su acervo. ¿Cuál sería? El Estado. Ah, el Estado. Esa era la pregunta. O sea, ¿que si es presupuesto del Estado? Sí, es del Estado, está en pares, es 100%, es un archivo del Estado español, y por eso está en comodato, están donados, o podrían, o los adquieren en subastas cuando los parientes, pues que suelen subastar muchas de las obras de los libros que tienen, y ellos lo compran. Ya.
Pero, y la diferencia, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Que también es del Estado, pero que no tienen las mismas condiciones tan óptimas, ¿no? O sea, no sé. Por los que están en comodato Ya. y que tienen que ver con documentos que deben de estar resguardados, que están en préstamo por determinado tiempo y que tienen que garantizar que retornará a su dueño cuando así lo decidan. De hecho, yo pienso, pero esto es lo que yo pienso, no es ninguna verdad. Yo pienso que esa es la razón de que estén digitalizando todo, Ya. porque eso tendrá que Regresar. ¿Y Exacto. por qué lo mandan las distintas, digamos, los distintos estadios de la nobleza ahí, los que lo envían? Pues porque lo procesan, lo desinfectan, lo restauran, o sea, hay todo un proceso de los documentos y claro, a mí me facilita, si lo van a hacer y lo hace el Estado, yo lo dejo en comodato. Es más, a lo mejor hasta me puede estorbar en mi... Exacto. Bueno, no les puede en uno de estorbar mis porque palacios. son superpalacios, ¿verdad? Eso de estorbar, es raro. Pues sí. No, esa era la pregunta un poco. ¿Está en Toledo? En Toledo. Además que la ciudad Precioso. es maravillosa, es un sueño ahí. Y, perdón, la otra pregunta, sobre el asunto de las Californias. ¿Por qué tuvo tanto interés? O sea, ¿quién le notifica de las Californias? ¿Por estar ¿Ella? vinculada a los franciscanos o por qué? No, está vinculada a todas todo las mundo. órdenes religiosas porque la religión es intrínseca a la nobleza. Digamos que los soldados, el soldado raso, pues tiene que ver, es la orden monástica, sean de varones o sean de mujeres, esos son sus soldados rasos. Pero los que gobiernan, pues es la nobleza, es la que mantiene su cultura, sus creencias, sus instituciones, todas las obras pías las hacen ellos y los otros serían, pues yo a veces los pienso como nosotros, ¿no? Simples investigadores que tenemos un deseo de hacer algo y ellos dicen, financiale, es interesante lo que está haciendo. Así creo yo que eran con la gente en los conventos y monasterios, porque son suyos muchos de esos conventos y monasterios de esta gente, ¿no? Yo quería preguntarte, Gracias. Yo quería preguntarte cómo se enfrentó la duquesa de Aveiro a toda la demás corte, porque pues como lo describiste parecía como si ella estuviera sola y siendo ella una mujer de tanto poder, pues ¿quién la apoyaba? No, o sea, me surgió esa duda. Sí, es que ella está casada con el duque de Arcos, los Ponce de Guzmán, entonces son otra familia muy poderosa española, entonces ella cuando se enfrenta, imagínate, primero eran una misma familia, esposa y esposo, se separan, son súbditos del rey, pero el rey al final también es su pariente, pero como ella viene de Portugal, bueno, pues sí, yo a veces pienso que el rey se decantó en principio un poco más por su marido, pero después de que ella hace muchos ruegos, muchas cartas, entabla el proceso que va a durar años, le terminan dando la razón, pero mientras tanto no era aceptado que se divorciaran, además el divorcio pues va hasta el Vaticano, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, pero como ella tiene, digámoslo así, es decir, su marido también es piadoso, o sea, no estemos pensando que él no, y también tiene obras pías, también tiene conventos, también es responsable de muchas cosas, tiene un papel administrativo, es parte de la administración del reino. Entonces, pues, ¿alguna vez vieron una película que se llamaba Kramer contra Kramer? Pues así me los imagino, Kramer contra Kramer. Lo más amado digamos, tener que separarse y bueno, el marido va a tomar una nueva mujer después, pero ella obtiene ese divorcio, esa separación como pareja, pero ya les digo, ella es condenada a irse a determinado lugar a vivir allí, pues es un poco como castigo, después se va a levantar ese castigo y entonces volverá a Madrid y morirá en Madrid y va a tener un sepelio muy importante y ella siempre se va a decir como la esposa del marido que la repudió. O sea, es muy importante esto, porque la repudió porque ella quería recuperar su legado del ducado de Aveiro y él no quería tener nada con Portugal, pero ella dice, pero si esta es mi familia, esta es mi herencia, esto era de mi hermano Raimundo, esto me lo legaron mis padres.
yo no lo puedo dejar ahí. Y lo va a pelear, lo va a pelear, lo va a pelear y lo va a ganar. Muchas gracias. Bueno, yo quería saber que a mí, por ejemplo, me interesa mucho la historia de las mujeres y he notado de que muy pocas mujeres, digamos que de manera muy visible, dejan marca o huella en la historia, pero hay otras tantas que no, por X o Y de situación. Y siempre he pensado que para leer a la mujer en la historia tienes que leer entre líneas y no en las líneas, porque yo, bueno, esa es como mi idea de pensar, especialmente como voy empezando, pues a lo mejor voy a entender un poquito más o cómo se relaciona, se plasma la figura femenina de cualquier clase social en los archivos, en los documentos históricos. Pero no sé si usted dijo eso, no lo escuché muy bien, que si usted conoce a esta duquesa a través de Sor Juana. Hay otras mujeres que a través de ella, de Sor Juana o de la misma duquesa, necesiten darles un reconocimiento histórico, porque a mí me gusta mucho como ver lo oculto, lo que no se trata mucho, porque aunque está ahí esa huella, no es continuo, no es trabajado, no es investigado. Eso es a mí lo que me interesa mucho en cuanto a las figuras, hombres o mujeres, en la historia. ¿Hay alguna mujer, incluso varón, que diga usted que a lo mejor necesita cierta visualización histórica? Uy, esa pregunta es muy difícil. ¿Con qué criterio, verdad, decides quién sí y quién no? Ese es el problema más grave, yo creo, que tiene la historia. ¿Quién decide en filosofía que Descartes sí y que Elizabeth de Bohemia no? ¿Quién decide que Leibniz sí y Sofía Carlota no? ¿Quién decide? Yo en mi poca experiencia que tengo en este mundo de la historia, porque yo vengo de filosofía, después fui a estudios de las mujeres, me formé en un mundo feminista, he pasado por muchas etapas ya de mi vida, ya estoy grandecita, y te puedo decir que pues los estudios históricos son igual que los estudios feministas, hay intereses particulares en determinados tiempos y estos van cambiando. Entonces yo siempre pienso en lo que yo he visto, es que las famosas olas o crestas del feminismo responden a ciertas necesidades o modas académicas que se van dando, ¿sí? Y esas modas académicas que se van dando tienen que ver con los incentivos económicos que se van dando. Por ejemplo, si tú piensas en este momento, en este Estado Nacional Mexicano, tienen un eslogan, tiempo de mujeres, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando tú ves a quién se rescata, a quién se hace símbolo, dices, hombre, estamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Yo así lo pienso. Ahora, ¿qué otra cosa? Pues el mundo de la historia es igual que el mundo de la filosofía, ignoramos muchas cosas. Y generalmente, ya dijimos aquí, el talón de Aquiles de nuestros archivos, ¿verdad? Que no hay archiveros, digamos, formados, bibliotecarios, historiadores. Tenemos un problema grave en el país, se llama nepotismo. Entonces, pues a lo mejor entra el tío, el sobrino, el amigo al archivo y terminó no haciéndose el trabajo, y la clasificación, pues tú imagínate en manos de quién está. No digo que todos los archivos, digo, tenemos un problema de nepotismo, y quizás en el principio, en el origen, en que se fundan, ¿verdad? Muchos archivos quizás fue por la gente más interesada en esos archivos, más erudita sobre el conocimiento de los archivos, pero pasó el tiempo y lo vemos en las universidades. Pasó el tiempo y heredaron, pues tenían hijos, tenían familia, y ese es pues el talón de Aquiles, ¿verdad? Y a lo mejor ocupa un puesto alguien que no tiene esa formación, y ese toma decisiones, y esas decisiones son basadas en la ignorancia, y le puede hacer mucho daño a alguien a mandarla a un rincón del archivo, o a hombre o mujer, porque no discriminan. Esa es la verdad. O sea, yo ya no estoy de acuerdo con esta formación feminista que tuve, en que hay un mundo macabro que dice, estas mujeres no todas en paquete. No, es la ignorancia.
lo que más encuentro de la toma de decisiones basadas en la ignorancia sobre algo, que sí hay maldad, pero esa maldad son muy pocos los que lo hacen con maldad. O sea, sí existe, son muy pocos. Ahora, hay que destrabar otra cosa. Decir que no hubo mujeres doctas, que no estudiaron, y decir que no hubo educación en el siglo XVII que yo estudio, es muy grave decirlo hoy. ¿Por qué es muy grave? Porque la educación, todos sabemos, se daba de manera diferenciada y ellas tenían escuelas en sus palacios, en sus espacios. Ellas contrataban a los preceptores, ellas decidían quién, ellas administraban, ellas fueron gobernantes. Los hombres están en la guerra, están peleando todo el tiempo, ellas son las que administran y toman decisiones. Ellas conservaron los archivos, pero el que fue a investigar a lo largo del tiempo, pues no tenía esos intereses. Y la verdad es que vemos muchos papeles cuando vamos al archivo y tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Que queremos investigar acorde a esos intereses. Yo diría que ese es el grueso de las decisiones que se toman en un archivo. Pero me puedo equivocar, pero solo es mi punto de vista. La maldad creo que es la mínima, la ignorancia mucha. Porque yo ignoro muchas cosas y no sabemos ni sus nombres, ¿sabes? ¿Cómo las vas a buscar si no sabes ni quiénes son? Entonces tienes que buscar sus parientes, sus amigos, ver de qué hablan, cruzar datos. Haces, pues como se hace, ¿no? Una labor detectivesca. Y tienes que como un crimen, tienes que unir las partes. Ah, este estaba aquí, este estaba allá. Ah, me parece que lo escuché allá. O sea, tienes que tener mucha retención, tus notas son muy importantes. Pero si no lo haces, y ahora que nos hemos acostumbrado a investigaciones express con la CSICTI, ¿verdad? Con el antes CONACYT, y que quieren que en un año saquemos un artículo, ¿verdad? Y que quieren que hagamos historia en un año cuando nos demanda 10 años. O sea, fíjate lo que digo, 10 años, o sea, ¿cómo? No terminamos de leer esto, de estudiar el catálogo. O sea, esto de tener que buscar dónde está aquí, o sea, un solo libro, ¿cuánto nos va a demandar? Ahora, creo que son como 7,000 libros los que estaban documentados allí, de distintas ciencias. O sea, necesitas licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado y 50 años más y la vida entera. Así que, pues yo, no sé, creo que ya. Darles el ejemplo de lo que pasó en Extremadura, que daban los del archivo, del ejemplo del Choy. Ah, sí, les voy a dar un ejemplo que nos contaron en Extremadura, ya se me había olvidado. Pues resulta que nos dicen que en alguna ermita, por allá perdida, en algún lugar de España, ahora les mentiría el lugar porque no me acuerdo, nos decía el archivero del convento de Guadalupe, de Extremadura, que mandaron a un cura ignorante, porque también hay curas ignorantes, o sea, no todos los curas son listos, porque también en nuestro imaginario ser cura es sinónimo de inteligente y estudioso. No, como en todos hay curas estudiosos y curas que no estudian y no les interesa nada. Y pues este cura debió de tener mucha recomendación o algo así para terminar de cura. El hecho es que lo mandan por allá en una ermita que era muy importante y que tenía rollos, libros, documentos antiquísimos medievales y demás. Y un día alguien lo fue a visitar en un invierno. Ya se está enojando. Sí, en un invierno. Y entonces le cuenta a la persona que había descubierto un método para extraer el aceite de los chorizos que se comía, de unos pergaminos, unos libros que estaban ahí, unos papeles que tenían allí olvidados, que él no daba el nombre exacto, donde les absorbían muy bien la grasa. Otros prendían muy bien en el fuego, que ardía y duraba mucho tiempo en el invierno. Bueno, cosas de ese estilo. Ahí la dejo. Esos son los archivos, esa es la vida de las iglesias, esa es la vida de todos lados. Es como la arqueología. La arqueología del siglo XIX destruyó muchas cosas que no harían los arqueólogos de hoy. Y los errores por ignorancia son muchos. El otro ejemplo, el de los biomos. O sea, es que no todo está en papel. Bueno, el arte, todo, ¿no? De las Américas, eso por ejemplo casi no se escribe. Lupita encontró, o sea, muchas de las cosas de que ella hacía, mandaba a hacer descripciones visuales en los biombos. En los biombos y las ropas, las mujeres, y en los vestidos, en sus telas,
Las que se dedican a la clasificación de insectos y demás tienen libelulitas, abejitas, todas estas mujeres doctas florecitas. Estuvo muy despreciado por las feministas y en el arte, en las escuelas de artes, todo lo que tenía que ver con bodegones, siempre decían, ay, los bodegones. Los bodegones son generalmente pintados por las mujeres. ¿Por qué? Porque les prohibieron, en el mundo de protestantes se dio un edicto, ¿verdad? Allá por finales del 16, que les prohibía pintar a cuerpos, a modelos, y ellas que tenían la naturaleza, los bodegones, la comida, la gente que estaba ahí. En lo cotidiano, porque estaba prohibido lo demás. O sea, sí había prohibiciones, pero esa prohibición no fue exactamente porque fueran mujeres. Esa prohibición fue porque eran muy buenas pintoras y se quedaban sin trabajo estos hombres, pero si ellas eran parte de su taller, sí pintaban, si no eran parte de su taller, no pintaban. Entonces se cambiaban de ciudad y pintaban. Es decir, no era blanco y negro como nos han contado, depende de la zona. Las protestantes hicieron muchísimas escuelas y educaron a las niñas y a los niños en lo mejor de la educación de su tiempo. Entonces, también las católicas, pero las de dinero, y como en todo, hay mujeres listas y mujeres tontas, hombres listos y hombres tontos, hombres que no les gusta estudiar, mujeres que no les gusta estudiar. Eso de verdad es como hoy. No son las masas. Pues ya, muchas gracias porque me voy a seguir. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a la doctora Lupita. Muchas gracias. Dejamos una constancia. Charla histórica. Tu conexión con el pasado.